Muy buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Samira Fajardo. Estoy invitándote el día de hoy a que continúes escuchando Latino Tools. En esta segunda temporada vamos a tener información, vamos a hablar de cómo ser empresa, de cómo crecer en el liderazgo y sobre todo de cómo ir estructurando quizás el crecimiento que muchas veces nos cuesta tener. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me ha estado rondando la cabeza durante los últimos 15 días. Fue un golpe el que yo recibí hace unos días, pero no te espantes, no es algo grave, sino más bien fue un golpe a una creencia y a observar de lejos cómo la pobreza emocional, la pobreza mental puede dañar tanto, no solamente a la persona que la padece, sino a los que están alrededor. Fíjate bien, si nosotros vamos al tema simple de la pobreza que hay en el mundo, hablamos de que existen millones de personas que viven con menos de $3 al día. Estamos hablando que es en México un promedio de menos, o sea, más o menos como 50 pesos por día. Y más de 1,000,000,000 de personas sufren carencias de múltiples aspectos como educación, vivienda. Y, y esto no es lo más terrible. Si tú crees que eso es lo más terrible, déjame decirte que te estás equivocando. La pobreza, si nosotros nos vamos a las definiciones que tiene la Organización Mundial de la Salud, o en este caso, organismos que estudian socialmente la pobreza, te hablan de que la pobreza no es otra cosa que una carencia de ingresos. Y también, sumado a la falta de ingresos, la falta de acceso a servicios básicos como la alimentación, salud, educación, agua potable, saneamiento, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de pobreza, la pobreza casi siempre es multidimensional. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tiene muchas aristas. Hablamos que se refiere a la nutrición, se refiere al ingreso, se refiere a los sistemas de energía y sobre todo al tema de las privaciones reales para las personas. Sin embargo, más allá de ponernos bien mal porque sabemos que en el mundo hay pobrezas tremendas, en el año de 2025 llegamos a un histórico en donde muchas de las personas que padecían una pobreza extrema o miseria salieron de ahí. Sin embargo, la pobreza tiene muchas aristas. Déjame contarte qué fue lo que me dolió escuchar en estos días. Estuve platicando con una persona que vino a hacerme un servicio a la casa relativo a un mantenimiento y me contaba que en su casa vivían aproximadamente 8 personas. En esas 8 personas estábamos hablando que eran solamente 3 adultos y 5 niños. Cuando hablamos de esta dinámica, son 2 madres de estos 5 niños, una tiene 3 niños y la otra tiene 2. Y la segunda chica, la que tiene 2, tiene a su vez viviendo a su pareja en dicha casa. Cabe mencionar que la casa no es de ellos, sino que pertenece a la mamá de ellas, a la abuela. Pero ahí no empieza el asunto. Son 2 personas que no trabajan, no estudian, y todos los niños que oscilan entre los 3 y los 9 años se supone que van a la primaria. Sin embargo, estos pequeños en realidad van un día sí, 2 no, un día sí, 3 no, un día sí, una semana no. ¿Qué significa esto? Aquí hay una circunstancia que no hay que perder de vista y que se vuelve muy poderosa a la hora de revisar. Estas chicas
al no trabajar no tienen ingresos y por lo tanto, pues no tienen cómo alimentar a sus hijos. Dijeras tú, bueno, deben de tener alguna otra condición que genera esta falta de oportunidad. Pero no, ambas terminaron la educación media superior, que es la preparatoria, y están en los años 30 de la vida, 34, 37, 35, no sé. Esta parte da horror. ¿Y sabes por qué da horror? Porque resulta que estos chicos no van a la escuela permanentemente, van cuando se puede. ¿Por qué? Porque no tienen para lunch, no tienen para la comida de ese día. Y aunque la escuela relativamente queda cerca, las madres de estos niños no los llevan porque pues les da mucha pena que los niños vayan sin comer. ¿Cómo sobreviven día a día? Bueno, la madre de ambas, que se dedica a trabajar de lunes a sábado en una casa de quedada, en donde presta sus servicios para limpiar, para arreglar y que se queda a vivir toda la semana, el día sábado cuando llega, llena el refrigerador, hace de comer y el domingo en la noche se va, dándoles un promedio de 200 o 300 pesos para la semana. Aquí lo espeluznante es que esta mujer tiene 76 años, agregando además de que la ayuda que le da el gobierno, estas pensiones para adultos mayores de las tarjetas del bienestar que pagan un promedio de 3,000 pesos el bimestre, bueno, es una tarjeta que administran estas hijas y resulta que lo utilizan para sus gastos personales. Pero no hablamos de ropa, de comida, de educación, de uniformes, de útiles para sus hijos. Esto es una constante en muchas zonas del país. Y aquí no hablamos de una pobreza en donde haya falta de oportunidades, en donde no haya manera. Hablamos de personas dependientes. Si hablamos de la pobreza, tenemos que hablar de la dependencia. Tenemos que hablar de las cosas que vamos generando conforme va avanzando la vida. Cuando hablamos de dependencias, hablamos de personas que se vuelven completamente irresponsables a los aspectos generales de su vida y de los suyos. En este contexto social y humano, estas dependencias generan una subordinación y sobre todo tienen un origen o una conexión donde dependen de alguien más. Lo impresionante y lo espeluznante es que siendo tan jóvenes sigan dependiendo de una persona que está en la tercera edad, que no debería de estar trabajando. Pero sin meternos a la historia y al drama, a lo que quiero llegar contigo es que empieces a revisar tu historia familiar también. ¿Qué dependencias tienes tú de los tuyos? ¿O qué dependencias estás generando en los tuyos? Porque fíjate bien, cuando hablamos de una dependencia de este tipo, la persona no tiene una autonomía ni física, ni mental, ni sensorial. Una de las cosas que me aterró fue que uno de los niños tiene un promedio de 10, 11 años y no sabe leer bien, porque esta intermitencia de la escuela no le permite volver a estudiar. Sin embargo, cuando se trata de videojuegos, porque tienen videojuegos en su casa, eso es lo que a mí más me impacta. Y, y de repente ves que pueden pasar horas viendo TikTok, Instagram o YouTube, videos, shorts. Es, es, es una sensación terrible la que ocurre cuando tocas un sistema de vida de ese tipo. En la pobreza,
esta dependencia familiar que no puede cubrir sus propias necesidades básicas y que quedan sujetos a ayudas públicas, a familiares, a informales. Los niños son esencialmente los más vulnerables a la pobreza y justamente por esta dependencia física y emocional y económica de su edad es que se vuelven vulnerables. Y luego nosotros nos preguntamos, ¿por qué la sociedad está decantándose por trabajos ilegales? ¿Por qué el narcotráfico crece? ¿Por qué cada vez hay más circunstancias terribles en nuestra sociedad? Quiero que pienses en algo. Cuando hablamos de pobreza, estamos hablando también de todo lo que nutre tu mente. Pareciera mentira que afortunadamente las redes sociales nos dan mucha información y nos acercan a muchas cosas. Pero cuando las redes sociales están siendo utilizadas para atrofiar, embrutecer y desviar a nuestros jóvenes, a nuestra gente, a nuestro país, a la dopamina que dan sin construir realmente nada, entonces lo que esto genera es más pobreza, no solo económica. Estamos hablando de una pobreza que vuelve vulnerables a las personas, tanto emocional como económicamente. Estos contextos de escasez hacen que no pueda garantizarse necesidades básicas. Pero la bronca es que los niños son inermes ante esta pobreza. Debido a esa dependencia, ellos están aprendiendo cómo se le trata a un niño. Muchas veces eh, esta pobreza en donde los padres no tienen trabajo, donde los hermanos se dedican a otras cosas, va perpetuando estos ciclos intergeneracionales que limitan el desarrollo emocional, cognitivo, social y financiero de una persona. Tal vez escuchas en redes sociales que las personas necesitan aprender de salud financiera, que necesitas saber de nutrición, pero voltea a ver las zonas donde estás y también voltea a ver a tu familia. Cómo la pobreza mental, emocional, financiera está fastidiando tu vida. Esto lo que está provocando es una indefensión aprendida. ¿Qué significa esto? Que hay 4 veces más probabilidades de problemas graves de salud mental en niños y en adolescentes. La pobreza agrava la dependencia porque restringe el acceso a educación, restringe las buenas nutriciones y las tasas de repetición son abominables. Entonces, ponte a pensar y ponte a pensar desde tu estructura, porque a lo mejor tú tienes un negocio, tienes un trabajo estable, pero ponte a pensar cuáles son las oportunidades que les estás negando a los tuyos porque dependan de ti. Yo entiendo perfectamente bien que un niño de 5, 7, 10 años dependa de ti, pero esta pregunta se lo hago a los más grandes. Conozco muchos padres que tienen 60, 70 años y siguen haciéndose cargo de los gastos de los nietos, de los hijos de 30 o 40 años. Esto no depende solamente en zonas rurales o en zonas marginadas. Esto ocurre también en clases altas y en clases medias y medias bajas. Aquí lo importante es que revises. Uno de los motivos de la pobreza siempre será la dependencia. La falta de responsabilidad que tenemos en nuestra sociedad cada vez se vuelve más abrumadora. Aquí lo importante es que la pobreza crónica que muchas familias se enfrentan a veces es desafiada por personas que dicen, yo no voy a volver a vivir así.
pero son personas que, se va a oír horrible lo que voy a decirte, pero son garbanzos de a libra. Entonces, aquí revisa también porque cada vez ocurre más. Cada vez hay más mujeres cuidando a sus hijos, trabajando porque no tienen una ayuda económica por parte del padre de los menores. Y viceversa. Y no quiero sonar metida en el feminismo ni en la tragedia. Acuérdate que en Latino Tools buscamos herramientas. Y hoy quiero regalarte una. Quiero que empieces a revisar en tus círculos quién depende de ti. Y si esa persona que depende de ti pudiera ser independiente, ¿qué necesita para hacerlo? ¿Y qué necesitas tú para que esa persona se vuelva independiente de ti? Y última pregunta. A lo mejor lo más interesante sería ¿qué ganas tú cuando esa persona es dependiente de ti? Esta historia que te conté de esta familia es un ejemplo de los riesgos elevados de la pobreza, pero sobre todo es un riesgo de cómo estamos acostumbrados a mantener incluso algo que no nos gusta. Aquí revisa dentro de tu forma de vida. Si tú vas a ser el responsable de generar ciclos de pobreza intergeneracional en tu árbol genealógico. Revísalo. Revisa si lo que estás haciendo hoy para cuidar, y lo pongo entre comillas, cuidar a los tuyos, en realidad no los está empobreciendo emocional, física, mental o financieramente. A veces las oportunidades no son como nos las pintan. A veces las oportunidades necesitamos dibujárnoslas nosotros mismos. Nunca olvides que el crecimiento más grande que puede tener una persona siempre estará asociado a la capacidad de volverse alguien independiente. Nunca olvides esto. Y debido a esto, me gustaría muchísimo escuchar tus comentarios, que nos escribas, que nos pongas acá abajo en el canal y nos digas qué es aquello que estás haciendo tú para romper con esa pobreza generacional que afecta a nuestro país, a tu sociedad, al círculo donde vives. ¿Qué estás haciendo para que esa pobreza desaparezca? Y bueno, espero de todo corazón que esta reflexión llegue a ti y pueda construir una diferencia. En los siguientes capítulos vamos a estar hablando de estas herramientas para romper las dependencias, no solo familiares, sino también emocionales, que muchas veces detienen a nuestros empresarios y a nuestros emprendedores, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Mi nombre es Amira Fajardo y espero verte muy, muy pronto. No olvides suscribirte a Latino Tools, toca la campanita, activa la campanita para que cuando venga un capítulo nuevo se te notifique. Y bueno, si sabes de alguien a quien pueda servirle este podcast, este episodio, compártelo. Nos encantará que más personas puedan tener herramientas de introspección y que esto pueda ser una ventaja para todos. Cuídate mucho y nos vemos muy, muy pronto.